Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un examen de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El examen es de la asignatura de Química y, como veis, es de la convocatoria del año 2022 y pone examen de reserva. Entiendo yo que sería el examen que tenían preparado por si alguna persona tenía que examinarse en otra fecha. Antes de comenzar a resolver este interesante examen, os recuerdo que en mi canal tengo una serie de vídeos teóricos que os pueden ayudar a preparar mejor este examen. En primer lugar, con este código QR podréis acceder a un vídeo en el cual explico desde cero toda la cinética química. En este otro código QR podéis acceder a un vídeo muy completo sobre equilibrio químico. Y en este tercer vídeo, el tema de reacciones redox. Y por último, un vídeo muy interesante sobre los cálculos con disoluciones. No dejéis de revisar mi canal o mi página web angelcuesta.com. Allí podréis encontrar un montón de contenido interesante para vosotros. Por otro lado, y antes de comenzar, os recuerdo que si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. Así estaréis al día de los vídeos que voy publicando. Por otro lado, os agradecería desde ya mismo que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. La cuestión dice lo siguiente. La configuración electrónica de un elemento es 1s2, 2s2, 2p5. Diga si es un metal o un no metal y qué tipo de metal o no metal es. Justifique su respuesta. El elemento tiene 7 electrones en la última capa electrónica, 2s2, 2p5. Por lo tanto, tiene tendencia a captar un electrón para adquirir la configuración de un gas noble. Por consiguiente, se trata de un elemento electronegativo y será un no metal. También podemos contestar esta pregunta situándolo en la tabla periódica, indicando que está en el segundo periodo y en el grupo 17, y por lo tanto, pues es un no metal. Pero desde el punto de vista químico, esta respuesta me parece más interesante. El número de oxidación es -1, porque tiene 7 electrones en la última capa electrónica. Se trata, pues, de un halógeno. La cuestión dice lo siguiente. Formule las siguientes sustancias. Bueno, nos ponen ahí 5 sustancias y quieren que escribamos su fórmula química a partir del nombre. La primera sustancia es el etilmetiléter. Es un compuesto orgánico de la familia de los éteres. Su fórmula general es ROR'. En este caso, los sustituyentes son el etil, que tiene 2 carbonos, y el metil, que tiene 1 carbono. El compuesto es ese que tenéis en pantalla y que coloco ya en la tabla. CH3, CH2 o CH3. Continuamos con el sulfito de calcio. Este compuesto es inorgánico y proviene de los iones calcio, cuyo número de oxidación es 2+, y el anión sulfito, que tiene una carga neta 2-. El anión sulfito proviene del ácido sulfuroso. Dicho ácido es H2SO3. Tiene un oxígeno menos que el ácido sulfúrico, que debéis conocer de memoria. Por lo que el anión que genera es el sulfito SO3 2-. Por eso he escrito en la línea de antes, he hecho un pequeño spoiler, que el sulfito tiene número de oxidación 2-. Aunque no es un número de oxidación porque no es un elemento. Es que tiene carga 2-, mejor dicho. Lógicamente, como el calcio tiene carga 2+ y el sulfito 2-, y se debe formar un compuesto neutro, la fórmula del sulfito de calcio es CaSO3. Continuamos con el ejercicio y ahora toca uno que es más facilito, el óxido de oro 1. Es un compuesto inorgánico que proviene de los iones oro 1+ y óxido 2-. Simplemente, puesto que el compuesto debe ser neutro, necesitamos combinar 2 átomos de oro con 1 de oxígeno, quedando el compuesto formulado como veis en pantalla, AU2O. En cuanto al ácido carbónico, es un ácido que yo os recomiendo que conozcáis de memoria. Pero si no sabéis de memoria cómo formularlo, voy a explicar un poquito cómo se obtiene. Es un compuesto inorgánico que se obtiene al sumarle agua al óxido de carbono 4 o dióxido de carbono. En este caso, CO2 más H2O da H2CO3, que es la fórmula que, como he dicho, recomiendo que conozcáis de memoria.
Vamos por el último de los compuestos. En este caso, vamos con el ácido propanoico. Este es un compuesto orgánico de la familia de los ácidos carboxílicos. Su fórmula general es RCOOH. Cuando digo su fórmula general es RCOOH, me refiero, lógicamente, a los ácidos carboxílicos. En el caso del ácido propanoico, escribimos el prefijo prop, porque tiene 3 carbonos. Por lo tanto, el compuesto será CH3, CH2, COOH. Y ya hemos terminado esta interesantísima cuestión. La cuestión dice lo siguiente. Considere la siguiente reacción en equilibrio que tenéis en pantalla. 2SO2 gaseoso más O2 en equilibrio con 2SO3 gaseoso. Teniendo en cuenta el principio de Le Chatelier, explique razonadamente cómo se desplazará el equilibrio si, apartado A, se añade trióxido de azufre al reactor. Bueno, vamos con este apartado y luego vemos el otro. El principio de Le Chatelier establece que si aplicamos una perturbación a un sistema en equilibrio, el sistema se ajusta de tal forma que se cancele parcialmente esa perturbación. Así pues, el sistema llega a una nueva posición de equilibrio. En este caso, si añadimos trióxido de azufre al reactor, estamos aumentando la concentración de trióxido de azufre. Según el principio de Le Chatelier, el sistema se ajusta de tal forma que cancele parcialmente dicho aumento. Por ello, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, aumentando las concentraciones de SO2 y de O2. Apartado B. Se disminuye la presión total del reactor. Un clásico. Este y el de la temperatura hay que dominarlos, que son quizás los más complicados. Si se disminuye la presión total del reactor, según el principio de Le Chatelier, el sistema se ajusta de tal forma que cancele parcialmente dicha reducción. Para que esto suceda, el equilibrio se debe desplazar hacia donde más moles gaseosos haya. Por ello, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, ya que hay 3 moles gaseosos frente a 2 que hay en los productos, aumentando de nuevo las concentraciones de dióxido de azufre y de oxígeno. La cuestión dice lo siguiente. En un tubo de ensayo hay un precipitado de sulfuro de plata en equilibrio con su solución acuosa saturada. Explique qué ocurrirá si se añaden unas gotas de solución acuosa concentrada de ácido nítrico. Para justificar su respuesta, tenga en cuenta el equilibrio de solubilidad del sulfuro de plata y otras reacciones pertinentes. Quizás estamos ante la cuestión que me parece a mí más compleja de todo este examen, incluyendo incluso al de la otra versión que he hecho, que es la que pusieron realmente en lo que era el examen titular. Los ejercicios de solubilidad siempre tienen un puntito de dificultad a nivel de explicación teórica y en este caso además, como han puesto varias reacciones que se llaman parásitas porque interaccionan con el equilibrio de solubilidad, el ejercicio tiene cierta complicación. Además, sois vosotros los que tenéis que escribir dichas reacciones y sé que eso es complicado y que os cuesta bastante. Vamos a intentar explicar el ejercicio con detalle, ya que incluso en el propio solucionario pone algunas ecuaciones químicas que a mí no me convencen del todo. Y no es que estén mal, pero no me convence del todo cómo están escritas. Vamos allá. En primer lugar, se escribe la ecuación química que representa el equilibrio de solubilidad del sulfuro de plata. En este caso, como podéis ver, el sulfuro de plata se disocia en 2 iones plata más y en un anión sulfuro 2 menos, lógicamente. Decir sulfuro y decir sulfuro 2 menos es redundante dar el 2 menos, ya lo sé, pero a veces lo digo. Fallo mío, ya lo sé, pero bueno, no todo lo voy a hacer bien. De hecho, tengo muchos fallos. Se escribe la ecuación química de disociación del ácido nítrico. ¿Y por qué esta? Pues porque nos han dicho que hemos añadido unas gotas de solución acuosa concentrada de ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido fuerte y en disolución acuosa se disocia tal como veis en pantalla. Reacciona con el agua dando lugar al catión H3O más y al anión nitrato. En el solucionario pone esta misma ecuación química, pero no pone el agua. No es que esté mal, pero normalmente nosotros en un nivel como el que estamos escribimos las reacciones de disociación ácido-base utilizando la teoría de Bronsted y Lowry, salvo en el caso de los hidróxidos de metales alcalinos y alcalinoterros. Por lo tanto, me sorprende que lo hayan escrito así, aunque, según la teoría de Arrhenius, estaría bien escrito.
Pero a mí me gusta, siempre que puedo, escribir las disociaciones de ácidos y de bases utilizando una teoría más moderna que la de Arrhenius. En este caso, utilizo la teoría de Bronsted y Lohr. Lo importante de aquí es que observamos que al añadir unas gotas de ácido nítrico a la disolución, va a producirse un aumento del catión H3O+ y del anión nitrato. El anión nitrato me da igual que aumente, pero ese aumento en la concentración de H3O+ va a tener consecuencias en la solubilidad del precipitado sulfuro de plata. ¿Y por qué? Pues por lo siguiente, porque el anión sulfuro es capaz de reaccionar con el H3O+, porque tenéis que acordaros aquí, y no lo dice en el ejercicio, que el ácido sulfídrico es un ácido y tiene equilibrios ácido-base para formar el hidrógeno sulfuro de hidrógeno y este a su vez para formar sulfuro. Aunque es un ácido diprótico, tiene dos disociaciones. No me gusta poner que estos ácidos dipróticos tienen una sola disociación, ya que no es correcto desde el punto de vista químico. En este caso, yo voy a escribir esta reacción. El anión sulfuro reacciona con el H3O+ para formar, lógicamente, el anión HS- más H2O. Bien, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues que la adición de esa cantidad de ácido nítrico está provocando una disminución del anión sulfuro. Entonces, vamos a dar ya el razonamiento. Al añadir ácido nítrico, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio ácido-base del sulfuro se desplaza hacia la formación de anión hidrógeno-sulfuro. Por ello, la acidificación de la disolución provoca una reducción en la cantidad de anión sulfuro. Al disminuir la cantidad de sulfuro, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio de solubilidad del sulfuro de plata debe desplazarse hacia los productos. Por ello se puede afirmar que parte del precipitado se disolverá debido al aumento de la solubilidad. En este caso, hemos despreciado la variación del volumen debido a la adición de unas gotas de ácido nítrico concentrado. Por eso añade unas gotas de ácido nítrico concentrado y no añade una disolución más diluida. Como veis, el razonamiento es lógico, pero tiene su complejidad. Por otro lado, quiero comentar que en el solucionario escriben que el anión sulfuro capta 2 protones y se transforma en H2S. Eso no es que sea estrictamente mentira, pero a mí me parece que no es tampoco estrictamente cierto, ya que el anión sulfuro, cuando capta un protón, se transforma en anión hidrógeno sulfuro. Y dado que añadimos unas gotitas, no sé hasta qué punto es correcto suponer que todo el anión sulfuro se va a transformar en ácido sulfídrico. En fin, tampoco pasa nada si lo ponéis como en el solucionario, pero yo cuando hago estos ejercicios también trato de aportar algo más de lo que pone en los solucionarios oficiales. Y ya con esto terminamos esta cuestión que, como habéis visto, era muy interesante y bastante compleja. Hay que tener en cuenta que si aprietan por aquí, esta cuestión el día del examen es mejor no hacerla, ya que os recuerdo que tenéis optatividad. Si no hubiera optatividad, pues nada chicos, a trabajar y a entender este ejercicio lo mejor posible. La cuestión dice lo siguiente. Se dispone de una pila cuya notación esquemática es la siguiente. Platino sólido, cloruro acuoso, cloro gas, oro más acuoso y oro sólido. Escriba las semirreacciones y la reacción iónica global de la pila. Bien, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, en la pila a la izquierda se pone el ánodo y a la derecha el cátodo. De manera que el par cloruro-cloro es lo que llamaríamos el ánodo. ¿Qué ocurre? Que nos han puesto el platino sólido. Es habitual que el electrodo sea de platino cuando trabajamos con sustancias gaseosas, para que dichas sustancias se absorban, con D, se absorban al electrodo de platino, al hilo de platino, a la placa de platino, y pueda llevarse a cabo la reacción sobre la superficie del platino. Pero el platino no participa en las semirreacciones. En este caso, el ánodo tendrá, o en el ánodo se producirá, mejor dicho, la semirreacción que acabo de poner en pantalla. 2 aniones cloruros se transforman en una molécula de cloro liberando 2 electrones. En cuanto al cátodo, pues será la otra reacción sobre el electrodo de oro.
oro más un electrón dará oro metálico. La reacción iónica global la tenemos que obtener multiplicando por 2 la reacción de reducción y sumando. La reacción iónica global será esa que tenéis en pantalla. 2 aniones cloruro más 2 iones oro más darán lugar a una molécula de cloro y a 2 átomos de oro. En el apartado B nos pide que digamos cuáles son los agentes oxidante y reductor de la pila. El agente oxidante es la especie que se reduce, en este caso el ion oro más. El agente reductor es la especie que se oxida, en este caso el ion cloruro. La cuestión dice lo siguiente. Apartado A. Defina el término velocidad de reacción y diga en qué unidades se expresa. La velocidad de reacción es el cambio en la concentración de un reactivo o producto con el tiempo. Sus unidades son las de una concentración dividido por el tiempo, es decir, mol partido litro partido segundo, o como suelen aparecer en los exámenes, mol litro menos 1 segundo a la menos 1. Apartado B. Explique razonadamente cómo varía la velocidad de reacción al aumentar la temperatura. Bueno, esta pregunta también es teórica y ahí tenéis la explicación. El aumento de la temperatura provoca un aumento de la constante cinética K, según la ecuación de Arrhenius. Dado que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la constante cinética, entonces la velocidad de reacción aumenta. Ahí tenéis escrita la ley de Arrhenius y se puede comprobar que a mayor temperatura, mayor valor de la constante de velocidad. También se puede justificar este apartado haciendo referencia a la teoría de las colisiones. A mayor temperatura, mayor velocidad tendrán las partículas y, por lo tanto, la probabilidad de que el choque entre ellas sea eficaz es mayor. Esa mayor eficacia en los choques moleculares provoca un aumento de la velocidad. Como veis, tenemos dos posibilidades a la hora de justificar esta cuestión. O podemos utilizar ambas, es decir, la de la teoría de las colisiones y la de la ley de Arrhenius. Yo creo que en principio con utilizar una de ellas es suficiente, pero si no estáis seguros, podéis utilizar las dos y así cubrís todos los puntos. El ejercicio dice lo siguiente. La sosa cáustica comercial es hidróxido de sodio y suele contener impurezas de cloruro de sodio. Con la finalidad de determinar la pureza de la sosa, se ha preparado 1 litro de disolución disolviendo 24,4 gramos de muestra en agua. Si se sabe que 10 mililitros de esta disolución han gastado 11,5 mililitros de solución acuosa de ácido clorhídrico 0,5 mol litro, ¿cuál es la pureza del hidróxido de sodio en porcentaje de la sosa comercial? Y como datos nos dan las masas atómicas relativas de sodio, oxígeno e hidrógeno. Estamos ante un ejercicio claro de neutralización ácido-base combinado con un puntito de estequiometría y de conceptos del tipo pureza de una sustancia, que están englobados también dentro de la estequiometría. En primer lugar, escribo la reacción química de neutralización. Ahí tenemos la ecuación química, hidróxido de sodio más ácido clorhídrico para dar cloruro de sodio más agua, ya sabéis. En las reacciones químicas de neutralización reaccionan un ácido y una base para producir sal más agua. Calculo los moles que hemos consumido de ácido en la neutralización, multiplicando la molaridad por el volumen. El volumen, recordad, en litros, por lo tanto, 11,5 mililitros, debo escribirlos como 0,0115 litros. Debo dividir 11,5 mililitros entre 1000. Y obtengo los moles de ácido clorhídrico, en este caso 0,00575 mol de ácido. Se calculan ahora los moles de hidróxido de sodio que han reaccionado con el ácido. Tened en cuenta que al ser una neutralización, y aunque no lo dice, estamos haciendo una valoración, los moles de hidróxido de sodio tienen que ser estequiométricamente iguales a los de ácido clorhídrico. En este caso, como tenemos una reacción que es mol a mol, la cuestión es muy sencilla. Vamos a hacer el factor de conversión para que veáis cómo se hace, no sea que pongan algún día un ejercicio con una valoración en la cual en vez de poner hidróxido de sodio pongan hidróxido de calcio y la reacción ya no sea mol a mol. Hacemos un factor de conversión como el que tenéis en pantalla, sabiendo que un mol de HCl reacciona con un mol de hidróxido de sodio.
Y después de hacer el factor de conversión, pues llegamos a donde ya sabíamos, que se han consumido 0,00575 mol de hidróxido de sodio. Calculo ahora la masa molecular de hidróxido de sodio y los gramos de hidróxido de sodio que había en esta disolución de 10 mililitros. La masa molecular del hidróxido de sodio la tenéis ahí calculada. Es 40, porque hay que sumar la masa molar del sodio, la del oxígeno y la del hidrógeno. 23 más 16 más 1, 40 gramos por mol. Calculo ahora la masa de hidróxido de sodio multiplicando los moles de hidróxido de sodio por la masa molar del hidróxido de sodio. 0,00575 por 40 me da 0,23 gramos de hidróxido de sodio en 10 mililitros de disolución. Muchísimo cuidado porque aquí nos han hecho una trampa. No hemos utilizado el litro de disolución que se ha preparado. Solo hemos utilizado 10 mililitros. Así que el ejercicio todavía tiene un largo recorrido. Continuamos. Escribo ahí. 1 litro es igual a 1000 mililitros. Por lo tanto, habrá 100 veces más masa de hidróxido de sodio, es decir, 23 gramos de hidróxido de sodio. Es decir, lo que quiero decir aquí, porque pensé que iba a pasar de diapositiva, pero al final no he pasado. Lo explicamos aquí. Si en 10 mililitros tengo 0,23 gramos de hidróxido de sodio, en 1000 mililitros, que son 100 veces más, habrá 23 gramos. Esto se puede hacer con una regla de 3, con un factor de conversión, o razonarlo simplemente como he hecho yo en pantalla. Y ahora sí, después de explicar esto, vamos a rematar el ejercicio. Vamos allá. Sabiendo que hay 23 gramos de hidróxido de sodio en la muestra en la que se han disuelto 24,4 gramos, ya podemos, ahora sí, calcular la pureza de la muestra. La pureza de la muestra expresada en porcentaje en masa es la masa de hidróxido de sodio dividido la masa de la muestra por 100. Ya queda lo más fácil, dividir 23 entre 24,4 y multiplicar por 100. El porcentaje de pureza en masa de esta muestra de sosa comercial es del 94,26%. Y ahora sí, hemos terminado este ejercicio que me parece muy interesante. Y no solo para aquellas personas que estén preparando esta prueba del examen de mayores de 25 de Cataluña, sino para cualquier persona que esté preparando cualquier prueba de acceso a la universidad o incluso esté estudiando primero y segundo de bachillerato. Más segundo, que es donde se trabaja más la neutralización. Primero se queda un poco largo porque no se suelen trabajar este tipo de ejercicios. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Cuando una muestra de tetraóxido de dinitrógeno se deja en reposo a 25 grados centígrados en un recipiente cerrado, se descompone espontáneamente en dióxido de nitrógeno. Si la presión total en el equilibrio es de 2 atmósferas, calcule las presiones parciales de las especies gaseosas presentes a 25 grados centígrados. Se sabe que la constante de equilibrio en presiones parciales K sub P de la reacción N2O4 gaseoso en equilibrio con 2 de NO2 gaseoso es igual a 0,1425 grados centígrados. Bueno, nos ha tocado ahora un ejercicio de equilibrio químico y vamos a ver cómo lo resolvemos. A mí me gusta escribir siempre el cuadro de equilibrio y en este caso, como me dan el dato de la K sub P, voy a escribir el cuadro de equilibrio en función de las presiones parciales, que es algo que no es muy habitual ver en los libros de texto y ni siquiera en las correcciones que hacen muchos profesores. En cambio, yo, como sé que la presión parcial de un gas es proporcional a la concentración de gas y a los moles de gas, sé que puedo escribir las presiones parciales dentro de un cuadro de equilibrio. Vamos allá. Mirad, la presión parcial inicial de N2O4 es P, no la conozco. La variación de la presión es menos X y 2X para el dióxido de nitrógeno. Y en el equilibrio la presión será P menos X, la del N2O4, y 2X, la del dióxido de nitrógeno. Quiero comentar que este ejercicio también se puede hacer sin escribir el cuadro de presiones, ¿vale? Yo lo hago así porque a mí me gusta hacerlo así. Y como este vídeo lo estoy haciendo yo, pues lo hago así. Espero que a ti te guste porque es una forma muy potente de trabajar cuando nos dan como dato pues la presión total en el equilibrio y disponemos de la K sub P. Y además, como no me dan el volumen, no me puedo pasar a trabajar con K sub C, con lo cual yo creo que vale la pena seguir por este camino.
La presión en el equilibrio es la suma de las presiones parciales, es decir, P menos X más 2X, que es P más X, si operáis menos X más 2X, es igual a 2. De manera que ya tengo una relación entre la presión inicial de N2 o 4 y la variación de presión de esta misma sustancia. La suma de ambas es 2. Escribo ahora la K sub P en función de las presiones parciales y de los datos que tengo en la tabla. K sub P es la presión parcial de NO2 al cuadrado dividido la presión parcial de tetraóxido de dinitrógeno. Como digo, escribo en función de X y de P y me queda 4X cuadrado partido P menos X. Y eso es igual a 0,14. Ahora ya puedo resolver el ejercicio, puesto que dispongo de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. P más X igual a 2 y 4X cuadrado dividido P menos X igual a 0,14. Es un sistema en el cual las incógnitas son la presión inicial de tetraóxido de dinitrógeno y la variación de la presión. Así que toca matemáticas. Es decir, hay que resolver el sistema de ecuaciones, pero esto ya no es química, esto son matemáticas. Y esto quizás os cueste un poco, pero vale la pena que aprendáis a trabajarlo. Así que lápiz y papel y poquito a poquito. Mirad, en primer lugar, P menos X pasa multiplicando a 0,14, quedándome la segunda ecuación como 4X cuadrado igual a 0,14P menos 0,14X. Se despeja la presión inicial de la primera ecuación, P igual a 2 menos X, y se sustituye en la segunda, quedándome 4X cuadrado igual a 0,14 por 2 menos X, entre paréntesis, claro, menos 0,14X. Operamos y reordenamos la ecuación, quedándonos una ecuación de segundo grado como la que tenéis en pantalla. 4x cuadrado más 0,28x menos 0,28 igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado. No muestro el proceso porque se supone que eso se puede hacer o bien con la calculadora o hay que hacerlo a mano. Pero aquí, todos los que estamos viendo este vídeo, tenemos que ser capaces de hacer una ecuación de segundo grado. No dejéis de hacerla en vuestra libreta y de comprobar que obtenemos dos soluciones, menos 0,30 y 0,23. Obviamente, la solución negativa no tiene ningún sentido químico, por lo tanto, vamos a quedarnos con que el valor de X es 0,23. Ya podemos calcular la presión inicial. 2 menos 0,23 es igual a 1,77 atmósferas. Y ya con este dato, disponemos de X, disponemos de P, podemos calcular las presiones parciales de los gases en el equilibrio. Ahí las tenéis. Presión parcial de tetraóxido de dinitrógeno es igual a P menos X, eso lo vemos en el cuadro de equilibrio, recordad, lo tengo aquí arriba del todo, ¿vale? P menos X, 1,77 menos 0,23 es igual a 1,54 atmósferas. La presión parcial de dióxido de nitrógeno es 2X, comprobad el cuadro de equilibrio que hay aquí arriba. Sí, ese, lo he puesto ahí para eso, para que podáis mirar. 2 por 0,23 igual a 0,46 atmósferas. Y con esto ya damos por concluido el ejercicio, no sin antes recuadrar la solución y redactándola, que queda siempre muy bonito y a los profesores nos gusta mucho. La presión parcial del tetraóxido de dinitrógeno es 1,54 atmósferas y la del dióxido de nitrógeno es 0,46 atmósferas. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. La verdad que este examen de reserva es bastante más complicado que el titular. Menos mal que ha sido de reserva, porque si no, la verdad es que os hubiera costado mucho más que el otro. De hecho, como habéis visto en la duración del vídeo, he tardado casi el doble de tiempo. Pero la vida es así. Unos exámenes son más fáciles y otros más difíciles. Como digo, espero haberos ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, os tenéis que suscribir y tenéis que activar la campanita. Así os llegará una notificación cada vez que yo publique un vídeo. Si el vídeo es de vuestro interés, lo podéis ver. Oye, ¿que trata una cosa que vosotros no estáis trabajando? Pues lo dejáis pasar. Ya está, es así de fácil. Por otro lado, os agradecería de corazón que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo, porque yo me fijo en los likes, las visualizaciones, las donaciones. Yo me fijo en todo a la hora de decidir cuáles son los vídeos que voy a publicar a continuación. Así que ya sabéis, si el vídeo tiene muchos likes
tiene muchos comentarios y algunas donaciones, yo sabré que esto interesa a mi audiencia y podré seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.